Algo que vemos en el libro de los Hechos es tanto Pedro, que tuvo varios discursos, también encontramos el discurso de Esteban, y el mismo apóstol Pablo tuvo varios discursos, pero hay un elemento común en muchos de estos discursos, es la manera en que ellos presentan el mensaje del Evangelio. Y hay elementos que están dentro de esos discursos o sermones que quisiéramos llamarle, que son cosas que no deben de faltar tampoco a la hora de nosotros predicar la palabra de Dios. ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son los puntos básicos que nunca podemos dejar de pasar por alto a la hora de hablar del Evangelio? Una cosa lleva a la otra. Nosotros siempre hablamos de la vida de Jesús, hablamos de la muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Eso es básico. Y una de las cosas que nosotros vemos en estos discursos, que son prácticamente similares, es cómo tanto Pedro, Pablo, Esteban y otros más presentaban de una manera cronológica lo que había pasado en el pueblo, cómo Jesucristo vino, cómo llegó, lo que le pasó y cómo Dios con su gran poder lo resucitó. Entonces, dice el versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Oigan esto, aquí se está haciendo una diferencia entre dos grupos. Primero dice varones israelitas. ¿A quiénes se refiere allí? A los judíos, ¿verdad? Varones israelitas. Pero añade a eso, y los que teméis a Dios. ¿Qué nosotros podemos ver allí? ¿Quiénes son esas personas que también se repite en el versículo 26? Si alguien lo puede leer ahí mismo. Entonces, cuando dice allí varones israelitas, hasta ese momento sabemos que se está refiriendo a judíos. Pero cuando dice los que teméis a Dios, ¿qué podemos entender? Ustedes saben que se dividía en dos, judíos o gentiles. Todo el que es gentil, se le llamaba gentil a todo aquel que no era judío. Sin embargo, aquí se está usando una expresión que nos puede indicar que de alguna manera u otra aquí se está hablando de prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito, en el caso propio, como lo conocemos en la palabra, era una persona que se convertía, que no era judío, pero se convertía al judaísmo o a la fe de los judíos, aceptaba al Dios de los judíos. Hay ejemplos en la Biblia de personas que llegaron a ser prosélitos. Por ejemplo, Rahab, la ramera, ella no era judía de nacimiento, no era del pueblo de Israel, pero sin embargo aceptó la fe de ellos. Eso es un prosélito. Entonces, así se le conocían. Entonces, posiblemente dentro de este grupo, porque ya sabemos que Pablo estaba en la sinagoga, se había leído la ley y se había hecho la lectura de la ley de los profetas, y como era de costumbre, ahí estaba Pablo, Bernabé con él, le dieron la oportunidad de hablar. Y en ese contexto es que Pablo entonces levanta la voz, hace señal de silencio con la mano y entonces dice estas palabras, varones israelitas y los que teméis a Dios, lo que da a indicar entonces que a esta sinagoga no solamente estaban acudiendo judíos naturalmente, sino personas que ya habían aceptado la fe, que habían aceptado a Cristo y que no eran necesariamente judíos. Recuerden que lo que pasó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue lo que dio inicio a que el evangelio se expandiera a todas las naciones. Porque hay iglesias inclusive que se fundaron de ahí, que no tenemos más detalles de eso. Por ejemplo, la iglesia de Roma, que Pablo le escribe una carta,
se entiende que de ahí nace esta iglesia, porque no se nos da muchos detalles de cómo llegó el evangelio a Roma, pero sí entendemos que ese evento fue trascendental. Hay dos eventos claves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por ejemplo, un evento clave en la historia del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Que ustedes consideran que eso fue clave, contundente, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Eso es un punto de partida para el nacimiento del pueblo de Dios. Y así mismo sucede en el Nuevo Testamento. En Pentecostés es el punto de inicio del nacimiento de ¿qué? De la iglesia. Esos son dos eventos muy significativos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y el apóstol Pablo entonces primero menciona a aquellos que estaban presentes, que hasta el momento no se había mencionado, no se había determinado en los versículos anteriores. Entendemos entonces que lo que se dice allí como que teméis a Dios se refiere entonces a esa comunidad de creyentes que habían adoptado la fe de los judíos. Y aquí dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿De qué se está hablando ahí, hermano? ¿De qué se está hablando? Porque este discurso del apóstol Pablo comprende lo histórico. Y si ustedes se fijan, ese evento que les acabo de mencionar se reitera en los salmos, se reiteran en los profetas, se reiteran en otros discursos y aún en este. El hecho tan trascendental cuando Dios, dice la Biblia, que enalteció al pueblo. Esta expresión allí, enalteció al pueblo, que ya sabemos a qué se está refiriendo. Vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 2. Porque recuerden, si alguien lo encuentra, lo puede leer inmediatamente. Recuerden que ellos acababan de leer la ley y los profetas, y de esa lectura Pablo inició el discurso. Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Cuando la Biblia dice que Dios los engrandeció, los enalteció, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba pasando con el pueblo mientras estaban en Egipto? El pueblo estaba siendo explotado, el pueblo estaba siendo humillado, duro trabajo y todo esto, y lo que Dios hizo con ellos no fue simplemente que los sacó, no. Qué bueno que el texto dice que Dios los enalteció al pueblo. Y esa expresión, por eso quise leer Isaías, porque se parece mucho. Isaías dice que los engrandecí. Aquí dice los enalteció al pueblo. Lo que pareciera indicar entonces que posiblemente, aunque la Biblia no dice exactamente qué lectura tuvieron ellos en el versículo 15, posiblemente se haya leído Isaías y otros de los profetas que también hicieron referencia a esto. Recuerden que Pablo toma la lectura y da una palabra de exhortación. Por eso, fíjense lo que ellos le dicen en el versículo 15: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Después que leyeron la ley y los profetas. Y ahí entonces Pablo, posiblemente tomando esto de esa lectura, da esas palabras y dice que Dios los enalteció, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué quiere decir allí con brazo levantado? Con demostración de su poder. Esa es una referencia. Cuando dice la Biblia brazo levantado, no es otra cosa que demostración de su poder. Los brazos hacían referencia a esto. Sin embargo, el pueblo, ya sabemos qué pasó con el pueblo.
lo menciona Isaías. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Esa historia usted se la sabe. Ellos duraron 40 años en el desierto. Pero aquí se añade una nota, y es que dice que Dios los soportó en el desierto. Algunas traducciones lo presentan de otra forma. Algunas traducciones dicen los cuidó. En algunos manuscritos eso es lo que indica. Otros dicen los llevó. Y algunas que otras diferencias que pudiera aparecer. Vamos a leer Deuteronomio 1:31 para que veamos otra idea parecida aquí. Deuteronomio 1:31. Si lo encontró, lo puede leer. ¿Cuál sería prácticamente lo similar a cuando dice aquí el texto los soportó? ¿Los qué? Los llevó. Los ha traído. Lo trajo. Algunos entienden, porque recuerden que dependiendo de la traducción o la versión es que se le da el sentido. Si dijéramos acá que estamos hablando en el sentido directo, como dice la palabra, lo soportó, estamos hablando de la paciencia divina, de que Dios tuvo con ellos. Pero si es lo otro, la otra idea de que los llevó o los cuidó, entonces se estaría hablando del cuidado de Dios durante los 40 años en el desierto. Al final, nosotros sabemos que ambas cosas sucedieron. Porque ciertamente Dios los cuidó durante todo ese tiempo. ¿De qué manera? Dios les proveyó ¿qué? Le dio maná, le dio agua, le dio columna de fuego en la noche, columna de nube en el día, de todo. El Señor fue su proveedor todo el tiempo. Ciertamente Él lo cuidó. Pero aún en el desierto ellos tentaron al Señor. Aún en el desierto ellos no se portaron muy bien. Y de hecho hubo una generación que se quedó, que se lo tragó la tierra. Y dice la Biblia que por su incredulidad no iban a entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir esto? Porque en la sinagoga se leía todos los días eso, y se hablaba de eso, y se enseñaba de la ley, de todo eso, pero ellos no habían entendido ni habían aceptado a Cristo el Mesías que había de venir y que lo decía la ley. Y todo el tiempo abrían la ley, los profetas y leían, pero cuando llega el Mesías lo que hacen es que lo desprecian. Por eso era, como dijimos la otra vez, que las sinagogas eran un punto estratégico para llevar el evangelio, porque ahí se concentraban no solamente los doctores de la ley, sino que también se acercaban personas que querían conocer. Era un punto de encuentro y era necesario que Pablo hiciera este recuento aquí, como lo hizo Esteban, como lo hizo Pedro, porque ellos tenían que recordar y ver y darse cuenta qué Dios hizo a lo largo de la historia con el pueblo y al final qué hicieron con el Mesías. Dice el texto aún, y habiendo destruido, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones, en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio. ¿Cuáles fueron esas 7 naciones? Aparecen en Deuteronomio 7:1. Dígame uno de los que usted conoce que estaban ahí dentro de Canaán y que tenían que desalojarlo y no lo desalojaron. Los heteos, jebuseos, todo lo que termina en eo. Heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Por poco y dice rebusero ahí. Pero eran naciones enemigas.
Y eran naciones que, como sabemos ya por el libro de los jueces, ellos tenían la responsabilidad. Dios le dio la tierra, ciertamente, pero también Dios dejó un remanente ahí de ellos, no se lo dio completo, porque ellos tenían que cumplir su parte y era terminar de desalojar el cananeo. La historia dice que ellos terminaron emparentando con ellos, se casaron y practicaron sus obras, entregando sus hijos a Moloc. Entonces, Dios sí fue fiel y siempre lo ha sido. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Algunos sugieren otra manera, dice que les dio su tierra como heredad como 450 años y después les dio jueces hasta Samuel el profeta. Es importante esto porque realmente una vez que el pueblo sale de Egipto y que Dios le da la tierra, pasaron muchos años. Y esos años fueron una etapa oscura para el pueblo, porque aunque se ve rápido aquí, el periodo de los jueces, que abarca más de 300 años, el periodo de los jueces se caracterizó por un ciclo repetitivo en la historia del pueblo, donde primero, ¿qué hacían ellos? Pecaban. Segundo, venía el castigo de Dios. Tercero, el arrepentimiento, Dios le enviaba, después del arrepentimiento, jueces o libertadores temporales, que ya sabemos que eso fue lo que pasó. Sin embargo, el pueblo otra vez repetía ese ciclo. Durante ese tiempo, la Biblia dice claramente que fue hasta el profeta Samuel, considerado como el último de los jueces. Y la labor de Samuel fue una labor muy... De hecho, cuando nosotros llegamos al profeta Samuel, se amplía un poco más en su primero de Samuel y parte de segundo de Samuel, lo que fue su vida como sacerdote, como profeta. Y este profeta Samuel juzgó al pueblo por un buen tiempo. Ellos lo sabían, porque él está hablándole a judíos que entendían todo eso. Y quizás en primera instancia ellos escuchando eso, pero nosotros sabemos eso. ¿A qué viene? A mí me están contando una historia que yo me la sé desde pequeño, que el profeta Samuel, que los jueces, pero era necesario hacer ese recuento porque no era un medio para llegar a un fin. Dice aquí, luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Conocen a Saúl? El contexto donde Dios le da rey a ellos fue en el contexto donde rechazaron a Dios mismo. Y ustedes saben cómo Samuel se sentía al ver el pueblo despreciando a Dios, y el Señor le dice a Samuel, tranquilo, que no es a ti, es a mí que me están despreciando. Y como ellos pidieron un rey conforme a su corazón, el Señor se lo dio. Un rey conforme a la medida del corazón del pueblo. Y ese fue Saúl. Un hombre que humanamente hablando tenía unas características muy interesantes, un hombre bien alto, de hombro abajo, todos le quedaban hacia abajo, pero nada más. Al final su reinado fue un fracaso total. Terminó consultando una divina. Entonces, Saúl era un personaje también clave para ellos, y ver cómo el pueblo también a lo largo de la historia, a pesar de la misericordia que Dios tuvo con ellos, llegó un momento donde los rechazaron a Dios. Y aquí se da una nota interesante, y es que dice que duró 40 años, porque cuando nosotros leemos el reinado de Saúl, no se da directamente ese detalle de que reinó ese tiempo, pero se dice, por ejemplo, en Primero de Crónicas 8:33, que Isboset, el hijo de Saúl, tenía 40 años cuando él murió. Entonces,
se menciona la vida de él ya cuando él era pequeño. Cuando estaba pequeño se menciona, por lo que se entiende entonces que él, en este caso el apóstol Pablo está dando una cifra exacta. La monarquía, que empieza con Saúl, sigue con David, luego con Roboam, fueron periodos de 40 años cada uno. 40 años duraron los reyes de la monarquía, que luego se divide el reino, y ya eso es otra historia aparte. Sin embargo, aquí él va a dar un salto más adelante. Mire lo que dice: quitado este, ¿quién? Quitado este, versículo 22. Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Si ustedes se fijan, inmediatamente cuando él habla de Saúl y luego pasa a David, da la característica de David, las cualidades de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero luego da el salto y dice que de este vino Jesús. Entonces, ¿qué indica ese preámbulo que él hizo antes de llegar ahí? ¿Qué indica? ¿Por qué era necesario que él diera ese recuento histórico que ellos sabían? Para indicar, lógicamente, que Jesús era descendiente ¿de quién? De David. Y eso pasa en otros textos. En Mateo, ¿cómo empieza? El libro de la genealogía de David, hijo de Jesús, perdón, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el enfoque principal, porque él quiere demostrar a través de este preámbulo que ese Jesús del cual él le va a hablar más ampliamente ahora fue aquel que ellos rechazaron. O sea, la historia se repite. Cuando ellos estaban en Egipto, que Dios los sacó con brazo fuerte, con mano poderosa, ellos en el desierto rechazaron a Dios, hablaron, murmuraron de Dios y de Moisés. Cuando está Samuel, que dice que le da jueces hasta Samuel, también rechazan a Dios, y ahí viene, Dios le da al rey Saúl. Entonces, luego Dios levanta a uno conforme a su corazón, a David, inmediatamente dice: de este vino Cristo, Jesús. Que también, lamentablemente, lo que él va a mencionar es que otra vez rechazaron a Dios. Eso lo vamos a ver constantemente en el pueblo. Dios tiene misericordia, Dios toma la iniciativa, pero el pueblo siempre vive rechazando y rechazando a Dios. ¿Qué ustedes entienden cuando la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Era un hombre perfecto, David? ¿Era un hombre sin pecado? Porque también hay gente que puede interpretar, oye, una gente conforme al corazón de Dios no puede ser una persona de este mundo. ¿Cómo usted lo entiende? Me gustaría escuchar. Porque conocemos que David fue un hombre que pecó, que tuvo debilidades. ¿Cómo yo puedo decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios si también tenía sus dificultades? Si era una persona igual que usted y que yo. Ajá, Chris Neri. Así es. Miren, David, sin duda alguna, es uno de los personajes bíblicos más conocidos de la Biblia, claro está. Y obviamente la Biblia no encubre sus pecados, porque eso, si algo tiene las Escrituras, es que presenta quiénes eran ellos. No eran como lo pintan muchas veces en la miniserie, como que eran gente superhéroes, que no cometían errores. Fueron personas que pecaron. Pero esa expresión de un hombre conforme al corazón conforme al corazón de Dios, da a indicar qué tipo de persona era David. ¿Sabe lo que yo puedo resaltar de David? David pecó, es verdad,
como muchos. Pero algo que vemos en David es que David, aunque llegó a pecar o cometió muchos errores, cuando David se arrepentía, no volvía atrás. Cuando David confesaba un pecado a Dios, se apartaba. David tenía un corazón dispuesto a servir a Dios. David tenía un corazón genuino. David tenía un corazón sincero delante de Dios. Y era una persona, no porque él era el mejor, sino porque Dios, había algo en él diferente. Cuando Samuel llegó a buscar en la casa de Isaí quién iba a ser a quién iba a ungir como rey, Samuel inmediatamente vio a Eliab, vio un hombre alto parecido a Saúl y dijo: este se parece al que Dios quiere. Dios dice: no mire su estatura ni su parecer, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira lo que está en su corazón. Entonces, al final, el mismo Samuel podía mirar a David desde otra perspectiva, porque estamos hablando de guerra. Estamos hablando de que para tú ser rey, tú necesitas mínimo, aunque sea ser del bulto, de que, ¿me entiendes? De que una gente, pero no. Y sin embargo, con ese, porque Dios siempre ha hecho de lo vil, ha avergonzado a los grandes. Y eso fue lo que hizo David con Goliat y con todas las batallas que libró. Pero David era un hombre con un corazón íntegro, un corazón que estaba dispuesto de todas formas a servir y agradar a Dios. Y aunque pecó, se arrepentía y seguía y servía al Señor. David era un hombre fiel, y eso nosotros vemos. Si usted quiere conocer el corazón de David, lea los salmos. Los salmos que escribió David se encargan de revelar el corazón de David. Cómo David hablaba de la misericordia de Dios, el amor por la casa de Dios. David era un hombre definitivamente conforme al corazón de Dios. Entonces, el apóstol Pablo quiere denotar aquí que Jesús vino de David. De la descendencia de este, versículo 23, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Por ahora, entonces, no va a dar un salto de inmediato, sino que va a presentar el precursor de Jesús. ¿Quién fue el precursor de Jesús? Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan? Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Cuál era la misión de Juan? ¿Cuál era la función? Que él mismo lo dice: voz que clama en el desierto, preparad. En pocas palabras, de una manera llana, ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Dígalo en sus propias palabras, vamos a ver. ¿Usted no le parece extraño o por qué el Señor tuvo que mandar a alguien primero? ¿Por qué mandar a alguien primero y no llegar y punto llegué? La Biblia misma dice que Él volvería los corazones del pueblo. Era necesario, el pueblo, miren una cosa, el pueblo judío estaba cargado de simbolismos, estaba cargado de rituales, estaba cargado de tantas cosas que Dios a lo largo del tiempo estaba preparándole para recibir al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan llega antes de Cristo, preparando el camino, lo que él hacía, y él siempre lo enfatizaba, no soy yo, sino que después de mí viene. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? ¿Qué estaba logrando él con la comunidad judía que iba donde él? Precisamente como dice el texto aquí. ¿Qué dice el texto? Él predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Sin embargo, nunca dijo yo soy, sino que uno viene después de mí
y humildemente no soy digno de desatar el calzado de los pies. Porque Juan tenía su meta definida. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El pueblo necesitaba escuchar ese testimonio, prepararse, porque aún así, otra vez vemos que Dios siempre toma la iniciativa, por el pueblo rechaza. Ellos conocían a Juan el Bautista, conocían a David, conocían a Saúl, los personajes que se mencionan allí, conocían a Samuel, conocieron el hecho trascendental de la salida de Egipto, la tierra prometida, los jueces, conocieron todo eso. Sin embargo, dice aquí, versículo 26, varones hermanos, ahora vuelve a reiterar, es como que él ya llegó a donde quería. Lo primero que él menciona, en la primera parte que él hace, a modo de preludio, él presenta los antecesores de Jesús, personas claves. Primero llega hasta David para demostrar de qué línea viene el Mesías, pero también menciona, no menos importante, a Juan el Bautista, que era ya más reciente de su tiempo. Ese Juan ahora dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, los que teméis a Dios, los prosélitos que pudieran haber estado allí, los judíos, le dice ahora, es a ustedes que se les dice, les enviada esta palabra de salvación. Recuerden que ellos leyeron la ley y los profetas en la sinagoga. Y Pablo le está dando el sentido al texto de Isaías o cualquier otro texto que se le haya leído. Y por eso él dice aquí, a ustedes es enviada esa palabra de esta salvación. Él va a hablar nada más y nada menos que del Evangelio. Él va a hablar nada más y nada menos que de Cristo. Y por eso aquí, entre el versículo 26, antes, desde el 14 al 26, hay un preámbulo para lo que él va a mencionar ahora. Leamos un poquito más detenido. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ¿a cuál Jesús? ¿A cuál Jesús? Al que les ha hablado, al descendiente de David, al que del Juan el Bautista ya había hablado, porque no es para que ustedes digan al que me salvó, no, estamos hablando del contexto. A este Jesús, o sea, del que les ha hablado, ni las palabras, dice que no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué ustedes creen que él le está diciendo a estos que estaban reunidos en la sinagoga? Ustedes están cansados de leer eso y ya saben lo que se ha dicho, y sin embargo ese Jesús, claro, los gobernantes de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén no conocieron ni a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen aquí todos los días de reposo en la sinagoga, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Cuál fue la acusación que hicieron los judíos ante Pilato de Jesús? ¿Cuál fue? Aquí dice que no había una causa digna de muerte y aún así ellos dijeron que lo matara. Recuerden que a Jesús se le acusó de blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Que según los judíos decía Jesús que era hijo de Dios. Y usted sabe lo que significa ser hijo de Dios para un judío. Para un judío decir hijo de Dios equivalía a decir Dios mismo.
Bueno, porque hijo de perro, ¿qué es? Un perro. Hijo de gato, ¿qué es? Claro, en el contexto judío era mucho más fuerte todavía, porque hijo de es que comparte la misma naturaleza. O sea que para tú decir hijo de Dios en un judío, ellos inmediatamente decían, pero se está haciendo Dios aquí. Porque ¿cómo tú te vas a llamar hijo de Dios? Hijo del hombre es más fácil, hijo del carpintero, pero hijo de Dios. Entonces eso era un problema para ellos. Y ya sabemos el entramado que hubo para acusar a Jesús, y se cumplió esto. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron. Pero entonces aquí hay algo interesante, porque dicen que lo quitaron del madero. ¿Quiénes fueron los que los bajaron y los sepultaron? José de Arimatea, Nicodemo estaba en ese grupo, entre ellos dos. Sin embargo, aquí también se le está hablando de que ellos, culpando a ellos, de que también lo quitaron del madero. Obviamente, aquí está hablando del deseo que de seguro había en los mismos dirigentes de que fuera quitado de la cruz. Eso se menciona en Juan 19:3. Pero Pablo está generalizando aquí, aunque ya sabemos obviamente que Nicodemo y José de Arimatea hicieron una labor muy encomiable con Jesús. Pero el tema aquí es que él no se detiene, porque fíjense que como hablamos, el Evangelio, la predicación de ellos siempre hablaba de su muerte, sepultura, pero no se quedaba ahí. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ustedes saben que la mayor parte de los apóstoles y los seguidores de Jesús eran de Galilea. Por eso, inclusive, cuando ustedes ven Hechos, capítulo 1, Jesús al ascender a los cielos, ¿cómo es que le llaman los ángeles? Varones galileos. Judas era el único que no era galileo del grupo de ellos, pero la mayoría eran galileos, y por mucho tiempo se les conocía así como galileos. Pero dice allí, ahora son sus testigos. Recuerden que la palabra o el término testigo es clave en el libro de los Hechos. Se repite muchas veces ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Oigan lo que dice, anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que el evangelio, como lo conocemos, que habla de las buenas nuevas, lo que Cristo hizo, ya había sido preanunciado desde tiempo antes. ¿Cuál es la primera profecía mesiánica que usted conoce de la Biblia? Génesis 3:15. Esa es la primera profecía mesiánica, donde habla que de la simiente de la mujer vendría. Eso es lo que entiende la mayoría de los teólogos. Y de la simiente de la serpiente, ahí se hablan de los dos. Luego entonces está la promesa del hijo que le iban a hacer a Abraham, que a través de Isaac Dios le había dado la promesa. Y esa promesa se fue reiterando a lo largo del tiempo. Y por eso le está hablando de algo que ellos ya entendían, diciendo, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás
que tu santo vea corrupción. ¿Qué se está diciendo allí, hermano? Cuando dice allí, no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿a qué se refiere? ¿Qué es corrupción en este caso? Cuando Jesús murió, dice allí que no iba a haber más corrupción. Tu santo no vea corrupción. Cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? Jesús lo resucitó. Pero ¿qué pasó después con Lázaro? Lázaro murió otra vez. Lázaro no fue que cada vez que se moría vamos a resucitarlo. Fue una sola vez que lo resucitaron. Imagínense ustedes que cada vez que un creyente, si existiera esa posibilidad hoy día, no tuviéramos que llorar en la tumba de un hermano. Nada más que decirle, vamos a llamar a fulano de tal que venga y lo resucite. Pero no es el plan de Dios. Ahora el único que murió y resucitó para siempre, vive y reina, es el Señor Jesucristo. Y eso es una profecía cumplida. Porque en el caso de Cristo, cuando Él resucitó, a diferencia de otros que murieron, resucitaron, pero que volvieron a morir, en el caso de Cristo, su cuerpo no volvió otra vez a corrupción. ¿Se entendió? No volvió otra vez a podrirse, pudiéramos usar el término. Fue un cuerpo glorioso que el Señor resucitó. Y se entiende que ese cuerpo con el que Jesucristo resucitó, de esa gloria, asimismo nosotros, conforme a su semejanza, vamos a tener cuerpos nuevos. Entonces, lo que está diciendo aquí citando el Salmos es, hablando de su resurrección, como Cristo ya no iba a haber más muerte en Él, sino que resucitó y vive por siempre. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres, y él sí vio corrupción. ¿Qué pasó con David? David murió. Recuérdense que Dios es inmortal, y esto es un ejemplo claro de que Jesucristo es Dios, hermano. El solamente utilizar esta expresión nos hace entender que Jesucristo es Dios. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, refiriéndose a Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos. ¿Cuántas veces repite esta declaración? Sabed pues esto, varones hermanos. Varones hermanos lo dice varias veces. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Aquí entonces está el corazón del mensaje. Aquí está el énfasis entonces de lo que trae todo lo que conlleva el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la buena noticia? El perdón de pecado. Que de hecho, esa es la primera mención en las Escrituras de la doctrina de la justificación. Que más adelante el apóstol Pablo lo va a hablar, lo va a detallar en Romanos, su carta a los Romanos, va a hablar en su carta a los Gálatas, pero aquí él está dando ya pincelada de esa doctrina muy conocida sobre la justificación. Miren lo que dice aquí: por medio de él se nos anuncia perdón de pecado, versículo 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es la primera mención que hace el apóstol Pablo de la doctrina de la justificación. ¿Usted sabe lo que significa la doctrina de la justificación? ¿Sabe lo que es ser declarado justo? Porque a veces confundimos perdón de pecados, justificación. La justificación va más allá.
¿Se entendió? Porque la justificación no es simplemente que Dios te perdonó, sino que su justicia está imputada a ti. Eso es lo que entendemos en la doctrina del pecado imputado y la justicia imputada. ¿Cuál es la dinámica de esta teología? Sencillo. El Señor cargó en Jesucristo nuestros pecados. O sea, nuestros pecados se los transfieren al Señor. Cargó en Él. Pero la justicia de Cristo es transferida a nosotros. Y Dios nos ve como justos delante de Él. Posicionalmente hablando, somos justos delante de Dios. Esa es la doctrina de la justificación. En Él es justificado todo aquel que cree, y al mismo tiempo está indicando que la justificación se obtiene por medio de la fe. Que no hay mérito alguno, sino por medio de la fe, y ya usted sabe lo que es la fe. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Recuerde que Pablo no se está saliendo del tema, porque Pablo estuvo ahí junto con Bernabé escuchando lo que se leyó de la ley y los profetas, y él está citando la ley, él está citando los profetas aquí. Pablo no es como muchos predicadores que leen la Biblia, un texto, y más nunca vuelven a hablar de ese pasaje, o más nunca hacen referencia a eso, sino que se comienza a hablar y hablar y hablar y hablar, y al final terminamos hablando de Elías, del arca de Noé, de la viuda, que la harina, y que... Pero Pablo está llevando una línea de tiempo, porque Pablo está tomando el texto que ellos usaron para predicarle el evangelio. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que cuando estemos hablando con alguien, de eso mismo que estemos hablando, o que estemos escuchando, o que estemos leyendo, le prediquemos el evangelio. Los apóstoles, Dios lo había capacitado a ellos para que no importa en qué punto de la Biblia se encontraban, perdón, en este caso de la ley y los profetas, se encontraran ellos hablando de cualquiera de ellos, inmediatamente tomaban eso y le llevaban el evangelio. ¿Qué hizo Felipe con el etíope? ¿Qué estaba haciendo él? Leyendo la ley. Y dice la Biblia que desde esa escritura, ahí mismo le predicó el evangelio de Jesucristo. ¿Tiene usted esa capacidad? Pídale al Señor. Pero para usted tiene que conocer a Cristo. Por eso es que yo hago mucho énfasis en estos discursos, que aunque se ven simples y repetitivos, nos está dando a nosotros un patrón, un ejemplo de que no importa en qué parte de las escrituras usted pueda encontrarse, siempre va a haber la oportunidad de buscar a Cristo. Porque de la ley, de Él hablaron la ley, los profetas y todos los salmos. O sea, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Y aquí entonces, aquí hay una advertencia. Ya se habla del perdón, de la justificación, y fíjense lo que dice. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ellos querían seguir escuchando. No todo el mundo va a tener la misma disponibilidad, pero en este caso ellos querían seguir escuchando, porque lo que Pablo les dijo fue algo que impactó sus vidas. Esos hombres, esas mujeres, los que teméis a Dios, ese grupo de gente quería, le rogaron, no fue simplemente, les rogaron que el día siguiente les hablasen. Estaban ellos tomando notas, si lo usáramos nuestro tiempo. Estaban ellos ahí, ay, que siga hablando de esto, mira, eso me fascinó. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los... entonces ahora se le llama prosélito. Y de los prosélitos piadosos, que es lo que posiblemente cuando dijimos los que teméis a Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
ahí está el estímulo, ahí está el seguimiento, ahí está. Pero sin embargo, miren lo que viene, esto no se queda ahí. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de ¿qué? Ay, eso sí tenían ellos. Oigan bien, pero vieron que la muchedumbre, los celos. Recuerden que los judíos, dentro de ellos no solamente había mucha hipocresía, como sabemos, sino que también siempre estaban celosos y envidiosos. Veían a Jesús, veían a los apóstoles con gente, y así mismo querían ellos arrebatar eso y frustrar cualquier cosa. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No era cualquier cosa lo que ellos estaban haciendo. Contradiciendo y blasfemando lo que hace la gente por envidia, por celo. Contradecir y blasfemar. Donde hay celo, dice la Biblia que hay contienda, dice Santiago, toda clase de problemas y divisiones. Ahí estaban ellos entonces, que estaban creando una oposición a estos misioneros, como lo hicieron en Hechos 18:6 los judíos en Corinto, que también se opusieron a Pablo y a los que andaban con él. Entonces, en ese contexto de contrariedad y problema, Pablo y Bernabé hablando con denuedo, ¿qué dice? ¿Qué es denuedo? Valentía, esfuerzo, valor. Eso es denuedo. O sea, recuerden que ellos están en medio de un problema ya. Ya el clima del discurso cambió inmediatamente. Hasta ese momento todo el mundo estaba escuchando tranquilo. Pero cuando este grupo de judíos que vio que seguían para donde ellos, eso es mentira. Esos son unos que si yo qué. Y ya ustedes saben todas las cosas. Y siempre andaban con una piedrita ahí por si acaso. Por si había que apedrar a alguien, caerle a pedrada a alguien. Bueno, entonces Pablo y Bernabé no se amedrentaron con eso. Porque hay creyentes que desde que ven que alguien dice algo, dicen, ay no, yo no voy a predicar, no. Yo veo que la gente está hablando muy. Hermano, mire, no es que seamos imprudentes, porque siempre hemos apelado a la prudencia. Pero hay momentos donde usted tiene que hablar de Cristo. No importa el terreno donde se encuentre. El creyente de este lado no está dispuesto a sufrir por Cristo. Por el creyente de esos lugares que ya sabemos la persecución que hay, vive el día a día con que lo están buscando para matar. Y aquí estamos libres y no predicamos. Y entonces, hermano, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ahora se lo están diciendo en cara ahora, porque lo anterior era implícito. Él dijo que los gobernantes, él generalizó, que desecharon, lo quitaron del madero, hicieron esto. Pero cuando se armó este problema, ahora le está hablando directamente a ellos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí entonces vemos cómo el mensaje que había sido duro y fuerte a los judíos para demostrar que ellos fueron parte de todo esto y son culpables, pero sin embargo en Cristo había perdón y aún así no estaban dispuestos a recibir el perdón. Este grupo que desechó allí la palabra y comenzó a contradecir y a blasfemar, ahí entonces Pablo y Bernabé con más fuerza se dirigen a ellos y también a ese grupo de gentiles que necesitaban escuchar esas palabras. Imagínense que ellos hubiesen quedado callados. La palabra que habían sembrado, inmediatamente le iban a derrumbar esos judíos con sus falsos argumentos y filosofías y engaños.
Sin embargo, aquí dice el texto que el resultado de esto es que estos gentiles glorificaron la palabra de Dios y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Un texto clave, un texto que separa iglesias, un texto que separa denominaciones. Cuando dice que estaban ordenados para vida eterna, si aquí se está refiriendo a que esos que se entraron, como dice mucho, en la categoría de los que pueden tener la vida eterna, es más fácil explicarlo así. Por el punto de vista de Dios, la doctrina, difícilmente la doctrina de la salvación o de la predestinación, como entendemos, es una doctrina que no se explica sobre la base de un versículo, sino que lo que lleva a la conclusión de una doctrina es la secuencia de textos que corroboran. ¿Se entendió? La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hay muchos pasajes, que no es el tema que vamos a hablar acá, que de alguna manera denotan la realidad de que Dios es el que controla y el dueño de la salvación. Y como dueño de la salvación, todos esos que creyeron soberanamente, Dios en su voluntad los trajo y dice que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, ya no solamente en ese grupo, sino en toda la provincia. Y finalmente, hermanos, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Hasta dónde llegó los celos? Los celos fue que ellos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Ellos se fueron a personas claves, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo. Todo sobre la base de ¿qué? De contradicción y blasfemia. Finalmente ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, finalmente, ya para concluir en esta noche, ¿qué significa esta expresión, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio? Cualquiera pudiera decir que ellos entonces lo que hicieron fue, vaya, lo despreciaron. Pero recuerden lo que dijo Jesucristo. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Jesucristo a sus discípulos en Mateo 10:14? ¿Qué dice Mateo 10:14? Si alguien lo puede leer. Ellos no estaban mostrando repudio, desprecio a los paganos o a aquellos que ya recientemente habían creído, sino a esos incrédulos, a esos que estaban allí amargados de celos. Y básicamente el polvo de sus calles, como dice alguno por allí, era inmundo para ellos porque habían rechazado el Evangelio, y por eso era el simbolismo de sacudir el polvo de sus pies. Si la tierra no lo recibía a ellos, pues ellos seguían llevando el Evangelio a otra parte. Y va a haber lugares, hermanos, donde eso es lo que vamos a tener que hacer, simbólicamente, claro está, sacudir el polvo de nuestros pies. No es que usted ahora llegó a una casa, tú no quieres que te prediquen, fulano, ¿dónde está el polvo? Y déjame sacudir. Nosotros no usamos ese simbolismo, pero sí la idea, sí el principio de que a veces hay lugares donde no nos van a recibir. Y tenemos que entenderlo, porque hay creyentes que ahí apuntan y dicen que hay un demonio y que no, hermanos, ni a Jesús le recibieron, ni a los apóstoles. Entonces va a haber lugares donde no nos van a recibir, y simbólicamente tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies, en el sentido de salpar, porque puede ser que Dios nos esté preparando otro lugar que sí nos puedan recibir. Al final hacemos la obra, nos reciban o no nos reciban, hacemos la obra. Y eso es lo que va a pasar más adelante, cuando él en el capítulo 14 en adelante, pues va a Iconio y sigue su viaje misionero, el apóstol Pablo y lo que con él andaban. Hermanos,
Hasta aquí hemos llegado con esta parte del discurso de Pablo. Si Dios lo permite, se continuará con el capítulo 14. Pero que Dios nos ayude a que podamos tomar de esos discursos que parecen repetitivos, tediosos y quizás hasta difícil, aprendamos el principio de cómo nosotros podemos llevar el evangelio a las personas. Cómo lo hicieron ellos, tomando las escrituras y llevándolos a Cristo. Hagamos eso en nuestro tiempo, porque vivimos en un tiempo donde ahora más que nunca se hace necesario que le hablemos de Cristo a toda criatura. A toda criatura. No importa de lo que estén hablando, si Dios les da la oportunidad, predique. Porque a veces pasamos años, meses, semanas que nunca le hemos predicado a nadie. Pero no es porque Dios no nos ha dado la oportunidad. Es porque pensamos como que el evangelio ya es aburrido. Para muchos, hablar del evangelio es aburrido. Hermanos, predique la palabra, que Dios hace la obra. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Usted no es que salva a nadie, es el Señor. Predique y el Señor traerá a los que son suyos. Pero nosotros hagamos nuestro trabajo. Oremos al Señor. Amado Padre, bendito y bueno, te damos las gracias en esta noche una vez más por habernos permitido leer este discurso que dio el apóstol Pablo, donde una vez más, como lo hizo Pedro, Esteban y otros más, presentó claramente el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Señor, como vimos allí que a pesar de todo el sufrimiento y a pesar de todo, tu propósito misericordioso era el ofrecer el perdón de pecados, la justificación por tu sangre. Sabemos, Señor, que van a haber personas que te rechazan, pero qué bueno que tu gracia nos alcanzó a nosotros. Y hoy estamos acá sirviéndote y adorándote en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y harás. Y ahora rogamos que tú nos guardes y dirijas y nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.